la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile. En ¡Que siga el recreo! ¡Nos escuchamos! Que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Que siga el recreo. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:44, continuamos en Radio Análisis y vamos a ir inmediatamente al panel de contingencia. Saludamos a la editora general de nuestro Departamento de Prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Buenos días, muy bien. Qué bueno, vamos a saludar también a nuestros panelistas el día de hoy. Desde Valparaíso, Natalie Campuzano. ¿Cómo estás, Natalie? Buenas tardes, bienvenida. Buenos días. No sé por qué estoy diciendo buenas tardes. Hola, buenos días. Saludarte a ti también, a la Montserrat y todos aquellos que están escuchando Radio de Chile. Sí, pues y también saludar a nuestro panelista, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, el profesor Octavio Avendaño. Octavio, bienvenido como siempre. Muchas gracias por estar aquí con nuestros auditores y auditoras y televidentes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar compartiendo a esta hora de la mañana. Sí, pues de la mañana a la tarde, en alguna parte del mundo es tarde también. Pues sí, tenemos hartos auditores de Europa. Sí, claro. Sí. Que nos dicen que nos están escuchando a la hora de almuerzo, así es que provecho para ellos. Bueno, voy a cometer una excentricidad y no voy a partir este espacio de conversación con el tema de seguridad, que es como el tema del momento. Sí lo voy a hacer respecto del proceso constituyente, que es algo muy importante y que ha pasado medio inadvertido en medio de esta vorágine por el tema de los asesinatos lamentables de los carabineros y toda la agenda de seguridad. Quiero partir por ahí. ¿Cómo están viendo lo que está pasando en la comisión experta? Hay algunas cuestiones bien polémicas que también se están debatiendo. Por ejemplo, este artículo relativo a la posibilidad de elección entre un sistema público y privado de salud. Ayer en entrevista aquí en la radio, en Política en Vivo, el abogado Javier Couso, experto en materia constitucional, decía que ese artículo en específico es totalmente contradictorio con el Estado Social de Derecho, o más bien va en la línea de la subsidiariedad. Por lo tanto, bueno, hay algunos debates que son ahí bien interesantes que se están dando en la comisión experta. Ayer Pamela Po decía que muchas de las medidas que están quedando plasmadas en este anteproyecto son un retroceso, incluso son peores que la Constitución actual. Ella hacía mención a la paridad, al tema medioambiental también. Y quiero sumar como segundo elemento la franja, que a mí me ha llamado mucho la atención, que habla de todo menos de los contenidos de una Constitución, seguridad, hasta el sexto retiro, una cuestión bien curiosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ahí les doy la palabra. Natalie, ¿cuál es tu mirada respecto de este proceso? Sí, mira, yo creo que no podemos comparar el proceso anterior de la propuesta constitucional que fue rechazada el 4 de septiembre por varios aspectos. Primero, el aspecto del escenario era puntualmente focalizado, ¿no? Había un ambiente focalizado a discutir la Constitución desde los medios de comunicación, también desde lo que era el escenario de una convención que era completamente constituida por todos aquellos que fueron de elección popular. Y esta constitución, ¿no? Al revés, tiene que ver con una constitución que es en primera instancia lo que se está haciendo como borrador es una constitución que fue designada, que a raíz de la contingencia ha quedado en segundo plano,
y que efectivamente las correlaciones de fuerzas actuales, ¿no? Que tiene las personas que están discutiendo este ensayo constitucional, este nuevo ensayo constitucional o propuesta de nueva constitución, también tienen características bien particulares donde vemos que hay una correlación de fuerza que efectivamente no es muy contraria a lo que en este caso se quiso proponer, ¿no? Con el ensayo anterior. Y ahí vemos una diferencia abismante desde los principios, la discusión de cómo se tiene que entender la sociedad en Chile, hasta también el escenario de cómo va a ser la propuesta, ¿no? Y yo creo que lo interesante va a ser luego, al momento de finalizar el 7 de marzo, los nuevos convencionales, ¿no? O y que también va a tener mucho de cómo quede, ¿no? El escenario también de quiénes son electos popularmente, quiénes van a entrar, de qué posición, qué partido, quién va a representar, ¿no? Y ahí hay un riesgo importante a raíz de que hay un escenario que vincula indirectamente con la Constitución, con el voto que se puede tener el 7 de marzo, que es el escenario de seguridad, ¿no? Y ahí voy en relación a lo que tú dices con la franja. Hoy día vemos una franja que no tiene un ambiente de una constitución, ¿no? De hablar de una nueva constitución, sino que vemos una franja si estás con el gobierno o no estás con el gobierno, ¿no? Nuevamente se pone desde la discusión del Ejecutivo, que también lo vimos en el proceso anterior, ¿no? Ahí existe una similitud, pero también con la intención de un sector, en este caso un sector del mundo conservador, de la derecha, ¿no? Que no quiere que se discuta la Constitución como tal, ¿no? Desde los principios, sino que pase muy por debajo los principios, las características básicas que puede tener la Constitución y que se hable más de una política, de políticas públicas en la franja electoral, más que el contenido de la Constitución. De hecho, uno ve la franja, cada uno, principalmente de los sectores de derecha, y vemos políticas públicas de propuestas, ¿no? Como tal, o incluso eslogan de por medio, con una campaña presidencial, si lo queremos ver así, muy parecida a lo que tenían los republicanos cuando se presentaban Kass con Boric. Por tanto, veo que hay un escenario exitoso para no generar las discusiones necesarias de una nueva constitución, ¿no? Y a mí también me preocupa aquello, y la esperanza que queda, ¿no? Para que existan equilibrios de la discusión constitucional es que el 7 de mayo, al sector, en este caso progresista, al sector de las izquierdas, tengan una buena votación para generar los equilibrios. Ahora, eso es lo que queda como tal, pero también hay que, yo creo que hay que los medios de comunicación también tienen un rol fundamental de la información de cómo se está dando, y lo hemos visto una invisibilización importante de este proceso. Y la pregunta es, ¿por qué queremos invisibilizar tanto este proceso? ¿No? Y eso es como para todos, ¿no? ¿Por qué queremos tanto invisibilizar este proceso? Sí. Octavio, tú recordarás, no solo lo recordarás, sino que aquí lo conversamos no una, ni tres, ni cinco veces durante el proceso constitucional anterior, que estaba instalada la idea de que el proceso constitucional anterior tenía un debate técnico que no era necesariamente de la mejor calidad, ¿no? Algunos decían eso. Bueno, a propósito del enunciado de Monse y de la intervención de Natalie, uno ve que estamos corriendo el riesgo de entrar en una deriva todavía peor, ¿no? Primero, por el factor del desinterés de la ciudadanía o de un amplio sector de la ciudadanía en el proceso, y segundo, por lo que Natalie describía, una franja en la cual, y me voy a hacer cargo yo de la palabra, veo irresponsabilidad constitucional de las fuerzas políticas en cumplir con su rol. Bueno, quería preguntarte cómo lo ves, porque si es para efectos de eso que se decía antes, uno podría hacer la afirmación de que siempre se puede estar peor. Sí, lo primero es que aquí no hay un ambiente electoral y preelectoral. No obstante, estar a prácticamente 4 semanas de la elección del 7 de mayo. Enormemente la atención, el ambiente que se está en este momento. Lo segundo es la desinformación. Existe una gran cantidad de desinformación en la ciudadanía, al punto que la gente no sabe por quiénes son los candidatos, qué es lo que está en juego en la elección del 7 de mayo, ni siquiera se logra un reconocimiento mínimo de las fuerzas políticas en competencia y, desde luego, los candidatos en cada una de las regiones. Además de la falta del
de información, desde luego el debate ha estado marcado por la contingencia. Es la contingencia lo que ha tendido a predominar más que los temas sustantivos respecto de lo que se juega en un texto constitucional. Entre otras cosas porque tampoco se le ha dado mayor importancia a lo que se ha debatido y difundido desde la comisión de expertos. Entonces, desde luego que los temas de seguridad o los temas de la contingencia en este momento copan la gran parte de la agenda de la discusión pública, y desde luego eso se ve también reflejado en la franja, se ha visto enormemente reflejado. Casi todas las fuerzas políticas aluden a los problemas de seguridad e incluso se plantean como garantes del orden y de la seguridad interna. Ahora, respecto de la inquietud general, y tomando en cuenta los aspectos más sustantivos, lo que llama también la atención es que se ha instalado una suerte de consenso en que lo que va a tender a predominar en términos sustantivos es una suerte de articulación entre lo que podríamos denominar un Estado social de derecho y un Estado subsidiario, la persistencia de un Estado subsidiario. Basta ver la prensa en el último tiempo y ver la cantidad que hay aludiendo al modelo alemán, del Estado subsidiario alemán, que es muy distinto al modelo de subsidiariedad que nosotros tenemos, donde se produce ahí una combinación entre Estado social de derecho y subsidiariedad o participación del sector privado. La realidad chilena y las condiciones institucionales que existen en nuestro país no permiten avanzar hacia un modelo similar al alemán. Lo que se va a producir es precisamente la persistencia del Estado subsidiario con algunos matices o con la incorporación de algunos elementos que tienen que ver con protección y seguridad social. Ahora, dicho sea de paso, en el texto constitucional rechazado el 4 de septiembre también habían elementos de subsidiariedad. Recordemos lo que se planteaba en materia educacional o las garantías que establecía para la educación particular y subvencionada, que ni siquiera están establecidas de manera categórica en la Constitución del 80 y se planteaban en el texto que fue plebiscitado. Ahora, una de las grandes interrogantes que al menos a mí me persigue es si este nuevo texto constitucional o las propuestas de la Comisión de Expertos van a lograr revertir la actual crisis que afecta al sistema político y a gran parte del modelo institucional de nuestro país, porque el texto constitucional rechazado el 4 de septiembre tampoco lo resolvía. Hemos hablado en varias ocasiones respecto de las falencias que poseía ese texto, la persistencia del presidencialismo, el antipartidismo, que eran elementos tenidos y que ahora tampoco se resuelven. El presidencialismo también es una suerte de consenso entre los principales sectores y actores políticos del país. No se avanza hacia una fórmula distinta a algo que está generando crisis en América Latina y crisis también en nuestro país. Lo que sí se ha planteado y que ha generado también discusión y resquemores entre los principales partidos o las principales fuerzas políticas es el umbral para el fortalecimiento de los partidos. Creo que hay un avance significativo si es que se está planteando en la necesidad de fortalecer estas instituciones que son fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático. Eso principalmente. Sí, bueno, el tema del sistema de partidos y del sistema político y electoral es un imperativo, y creo que es bien transversal. Ahora nos enfrentamos en 3 semanas más, un poquito más de 3 semanas, a un escenario que es inédito, porque va a ser la primera elección, no plebiscito, elección con voto obligatorio. Y los pronósticos no son muy auspiciosos para el progresismo, como dice Natalie. Sí. De hecho, yo ayer escuchaba a Cristian Valdivieso, director de Criteria, que él decía que mientras más gente vote, esto va a beneficiar a los sectores más conservadores, al rechazo del 4 de septiembre. Hoy día viene un estudio de Imaginación que hace una suerte de proyección también de la elección, donde se plantea que el Partido Republicano podría dar una sorpresa, podría tener una votación ahí bien importante. Así es. Y ahí, Natalie, bueno, tenemos que ir a la pausa, pero les dejo planteado a ambos
¿Cómo ven ese escenario con voto obligatorio? Porque nosotros acá lo discutimos mucho antes de que esto fuera ley, la necesidad de avanzar hacia un voto obligatorio por una cuestión de democracia, en fin. Pero esto también tiene efectos adversos, sobre todo cuando estamos en escenarios como este, donde, por ejemplo, la agenda de seguridad copa todo el debate público, y donde no hay educación cívica, donde la gente no entiende lo que lee. Por lo tanto, es complejo pedirle a alguien que esté obligado a votar cuando no tiene tampoco conocimiento ni las herramientas quizás para tomar una decisión informada. Es una disyuntiva bien interesante que quizás se debió haber dado en el debate del voto obligatorio y no haber legislado así a la rápida, ¿no? Como se hace harto en los últimos tiempos. Bueno, son las 9 en punto, dejo planteada la pregunta, lo retomamos a la vuelta en unos segundos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. ¿La salud es fundamental para la vida? En A Tu Salud sabemos que sí. Durante 12 años te hemos invitado a conversar sobre ciencia, salud y vida, y ya formamos una amplia red que piensa la salud con perspectiva de género y derechos humanos. Nos juntamos cada jueves de 11 a 12 desde Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Súmate a esta red y comparte A Tu Salud. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollos Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Poetas Ruculistas, un programa para hablar de poesía, para acercarse a la poesía, para intoxicarse de poesía. Conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor y el poeta Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:04 de la mañana. Bueno, quedó planteado el tema desde antes de la pausa.
Esto hay que no solamente decirlo, sino que escucharlo con mucha altura de miras, ¿ah? Porque cuando uno dice frases que podrían ser interpretadas como no le demos tanta participación al pueblo porque es ignorante, estoy diciéndolo de una manera grosera, ¿no? Se podría malentender. Pero claro, evidentemente la elevación de la calidad de la política no solamente requiere más participación, sino que requiere una mayor cultura política en el país que parece que no nos está llegando ni por el lado de la educación cívica, ni por el lado del nivel del debate en los medios de comunicación, y así sucesivamente. Bueno, nos estamos haciendo cargo de un problema que sospecho, Natalie, es titánico, ¿no? Tú que trabajas ahí a medio camino entre instituciones y territorios, quería preguntarte cómo lo ves, porque a priori podría parecer abrumador de cómo podemos avanzar hacia un mejor estadio. Hay que ver que el escenario, el mundo de las izquierdas, el mundo progresista, es un escenario adverso, ¿no? Y no solamente desde el escenario chileno, sino que también hay un escenario latinoamericano que se enfrenta a una derecha autoritaria, una derecha populista, que dialoga principalmente con los sectores populares y que lo sabía hacer muy bien. De hecho, lo que está sucediendo en Chile no es algo novedoso, esto ya ha pasado en países de Latinoamérica, principalmente el gran ejemplo es Brasil, ¿no? Que se da en un escenario de al poder, con un escenario de enfrentamiento, de polarización que se da por parte de la sociedad brasileña. Y en este caso, bueno, llega, ¿no? Con el llamado a la seguridad, llega al poder, ¿no? Y a través del voto popular, y el voto popular o de los sectores más populares es el que premia a Bolsonaro, ¿no? Entendiendo que apela a temáticas que a lo mejor el mundo de las izquierdas no llega como tal, ¿no? Con algunas temáticas o discursos propios que son parte de este sector, ¿no? Por tanto, creo que hay un escenario que también es adverso acá en Chile, atendiendo lo que dije recién. Y ese escenario se enfrenta a una crisis de seguridad que no podemos desconocerla, pero que también se agudiza con distintos factores, ¿no? Que son desde los medios de comunicación, desde autoridades del Parlamento que son de una característica populista, diría aberrante, en el sentido de que hay palabras que son destempladas, ¿no? A este escenario, y que esto está inmerso dentro de un escenario que es la discusión. Te quedaste en silencio, Natalie. A ver si... No te escuchamos, Natalie. A ver si lo podemos arreglar. Sí, algo pasó con Natalie que la vemos pero no la escuchamos, ¿ah? Sí. Octavio, ¿tú nos escuchas? Ya. Vamos a retomar la conversación. Hubo ahí un inconveniente con la retroalimentación con nuestros entrevistados. Bueno, Natalie venía desarrollando la idea, y esto nos lleva a un tema bien grande, que es que efectivamente cuando se instalan determinadas agendas las circunstancias se vuelven muy adversas para los sectores progresistas. Parece que hubiera una hegemonía conservadora, ¿no? Este ya es un tema que se trata a nivel académico, superestructural, y en donde para efectos de un panel como el que tenemos ahora es muy interesante el diálogo entre el trabajo y político territorial, como el que hace Natalie, y la reflexión desde la academia que hace Octavio. Entendemos que ya estamos de vuelta. Si es que Natalie me escuchas, te devolvemos la palabra porque hubo un ratito en que seguías hablando y no podíamos oírte, y bueno, no hemos aprendido a leer los labios todavía. No se preocupe, no sé en qué parte quedé. En resumidas cuentas, hay un escenario adverso que es para Chile, que se da también en la lógica latinoamericana, que ya se ha experimentado, como decía, en Brasil, y que acá también está sucediendo un escenario muy parecido, que es la temática de seguridad como un eje central, con populismos que son hoy día con palabras destempladas, ¿no? Que no ayudan a la discusión, y que está inmerso ahí en la discusión constitucional, algo no menor, ¿no? No solamente el debate político o el enfrentamiento que se tiene desde la oposición al Ejecutivo, al oficialismo, sino que también el debate constitucional, que eso va a ser un debate que va a quedar, y si llega a salir la Constitución, en este caso a ser, ¿no?, a la vía del derecho como tal,
va a quedar plasmada por 20, 30 años como nuestro ordenamiento jurídico principal, y que lleguen los sectores más autoritarios, conservadores, ¿no? Que sean premiados por el voto popular, en este caso a través del voto obligatorio, por lo ya antes mencionado. Creo que ahí es preocupante, ¿no? Es preocupante porque queda el corazón de la sociedad queda con esos principios que tampoco sabemos cuál es el objetivo de esos principios, ¿no? Como tal. Y creo que lo que juega Chile es mucho más preocupante y es un escenario que yo creo que todos, ¿no? A nivel latinoamericano están viendo lo que pasa. La nueva constitución es muy importante y creo que la utilidad que está teniendo, más también teniendo muy es completamente peligroso, ¿no? Es completamente peligroso el escenario que vive nuestro país, y que también este escenario no ha sido casualidad, es un escenario que se ha formado, que se ha forjado por un sector y que hoy día, a raíz de todo ese trabajo que han realizado, tiene un escenario perfecto, ¿no? Para poder incidir desde la democracia, ¿no? Desde la disminución de la democracia. De hecho hay un libro que se llama La reconquista autoritaria de la derecha global que amenaza a América Latina. Bueno, yo creo que hoy día lo que sucede con la discusión constitucional, si llegan a entrar a través del voto obligatorio, efectivamente también es la amenaza de la democracia en nuestro país. Sí, bueno, lo del Partido Republicano sería bien paradójico porque ellos no quieren una nueva constitución, por lo tanto, si es que sale con un porcentaje importante de votos o con varios consejeros, al igual que en el caso del Partido de la Gente, que también es una Se podría interpretar como un voto por la Constitución del 80, ¿no? Claro, se podría interpretar así. Octavio. Sí, yo creo que el problema del avance de la derecha no hay que atribuírselo al voto obligatorio, porque la derecha avanzó en nuestro país cuando no existía el voto obligatorio. Avanzó y penetró en los sectores populares en momentos en que no existía el voto obligatorio. Entonces, son otros factores los que están incidiendo en este momento en el avance de la derecha a nivel internacional. Cosa de lo que ocurre en Europa, en América Latina y también en nuestro país, que tiene que ver con la falta de proyecto alternativo por parte de la izquierda, o el fracaso de la izquierda para reconquistar y movilizar a los sectores populares. Eso es lo que incide mayormente, más que la existencia o no del voto obligatorio y del voto voluntario. Ahora, yo soy un ferviente defensor del voto obligatorio porque, en primer lugar, el voto obligatorio es lo que más nos acerca al sufragio universal. Sí, es una conquista histórica. Costó bastante conquistar el voto o el a nivel internacional y también en nuestro país. Tomó varias décadas de movilización, de presión por parte de los sectores populares y los grupos más organizados del progresismo de la época para alcanzar el sufragio universal. Ahora, también hay responsabilidad del progresismo en determinados momentos en que se discutió en nuestro país la posibilidad de establecer el voto obligatorio. Recuerdo muy bien un seminario en Chile 21 donde a mí se me tildó de conservador por defender el voto obligatorio por parte de sectores progresistas. Sectores progresistas que estaban a favor del voto voluntario, diciendo que eso iba a incentivar una mayor competencia, iba a generar mayor movilización por parte de las distintas fuerzas políticas que iban a tener que disputar al electorado y a un electorado que iba a ser mucho más pasivo, que iba a ser mucho más expectante. Por tanto, hay también ahí razones y responsabilidades de parte de ciertos sectores que lograron o hicieron posible que el año 2012 se aprobara el voto voluntario y la inscripción automática, que no avanzaran en una inscripción automática y en un voto obligatorio, que era lo que muchos planteábamos en ese momento. Y con las consecuencias que eso generó, que se sabían de antemano que el voto voluntario tendía a segmentar socialmente al electorado, y eso ocurrió finalmente. Tenemos comunas de la región metropolitana donde no votaba más del 20% o el 25% versus las zonas de mayor o de más alto ingreso donde los porcentajes de participación siempre fueron superiores al 75 u 80%. Entonces eso generó una segmentación y una elitización en nuestro país hasta que finalmente se logró revertir
iniciativa, estableciendo finalmente el voto obligatorio. Siempre lo dije, el voto obligatorio llega tarde en nuestro país porque las personas eligen, y en esto hay bastante contribución por parte de la ciencia política, eligen por distintas razones, no solamente por razones utilitarias, también por razones identitarias, también producto de la socialización política que reciben en sus espacios o escenarios de acción, con sus grupos de pares, con su familia. Hay varias razones que explican las decisiones que adoptan los electores o los ciudadanos en el momento de votar. Por tanto, también ahí se requiere no solamente de educación o de información, sino que se requiere de un proceso de socialización que se da en un largo periodo de tiempo. Esto se puede revertir, claramente. Producto de la socialización, producto de una mayor información por parte de la ciudadanía y también a través de ejercicios de civismo que pueden ser promovidos desde el Estado, desde los centros educacionales o también desde los propios medios de comunicación. Pero requiere tiempo, por ende sostengo, el voto obligatorio llega tarde. Pero esto no quiere decir, a pesar de que los resultados puedan ser adversos en las próximas elecciones, que tengamos que renunciar a ello. De lo contrario, estaríamos renunciando a lo que fue la principal conquista histórica en la historia política de nuestro país, como el establecer el sufragio universal e integrar a toda la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. De lo contrario, estaríamos volviendo a situaciones de exclusión como las que conocimos hasta hace un tiempo bastante reciente. Es muy probable que en las actuales circunstancias, pero esto no es atribuible al voto obligatorio, sino que más bien a todo lo que es la contingencia actual, la crisis política, la denostación de las instituciones políticas, la denostación hacia el sistema democrático, de la representación política, que esto tienda a favorecer a los sectores más conservadores y a los sectores más antipartidos y antipolíticos como el Partido de la Gente. No solamente republicanos se va a favorecer con esta elección, sino que también fuerzas políticas como el Partido de la Gente, que desarrollan un discurso antipolítico y antipartido. Sí, claro, entonces habría que quizás tomar algunas medidas complementarias para fortalecer esto. Yo los quiero llevar a otro... Sí, Nata. Muy cortito en razón de ese tema. Yo creo que, Octavio, estamos de acuerdo en aquello, ¿no? Yo creo que hay un sinnúmero de elementos que están de por medio, pero no podemos dejar de indicar de que en la arremetida que se da el 4 de septiembre se da con las características del voto obligatorio, ¿no? Y que hay un factor de que la derecha, habilosamente, como diría mi abuela, ¿no?, pudo leer y entender de que a carencia de educación, a carencia de educación cívica, ¿no?, a carencia de también el ejercicio democrático, no solamente el carácter representativo y no participativo que ha tenido Chile en política, efectivamente eso iba a generar un efecto a favor en razón a las demandas de cómo está incorporada también sectores que son conservadores en los espacios populares, como el mundo, por ejemplo, evangélico, el mundo desde la perspectiva cristiana, ¿no?, que tiene una vinculación directa y utilitaria, ¿no?, sin duda, de parte de la derecha conservadora. Creo que hábilmente se entendió que el voto obligatorio iba a ser favorable. Eso no quiere decir, ¿no?, haciendo de que en este caso aquellos que tienen la responsabilidad, que en este caso son la izquierda, el mundo progresista, de tener propuestas, tengan que tenerla y tengan que tener una también en el sentido de proponer para también conquistar estos espacios, y que efectivamente hay que realizarlo, ¿no? Yo creo que la crítica y la autocrítica tiene que existir en esa medida, pero efectivamente hay un escenario favorable que hoy día Chile coincide: la falta de educación cívica, el escenario de inseguridad, la sensación también de inseguridad, y efectivamente también una institución, al igual que, como bien decías tú, que están, independiente de la administración, que están golpeadas, ¿no?, que están golpeadas, y frente a eso, la reducción de la democracia, y hay un aprovechamiento importante por parte de la derecha que yo creo que nadie puede desconocer. Quedo con eso. Sí, justamente a ese tema los queríamos llevar.
Respecto del debate sobre seguridad y la irracionalidad en la discusión política. Bueno, ayer ocurrió este operativo de carabineros en la comuna de La Florida, donde resultaron tres carabineros baleados. Y vimos después de instantes, ¿no? Minutos después de que esto ocurrió, las reacciones. Yo ya no creo que destemplace queda chico, ¿no? Ese calificativo, pero una mezcla de temas que no tienen ningún sentido. En el Congreso reaccionando parlamentarios diciendo que iban a rechazar el proyecto que regula el uso de la fuerza presentado por el gobierno hace horas, el día anterior, porque no le entrega las garantías a Carabineros, no lo fortalece. Bueno, el alcalde Carter pidiendo la renuncia de la ministra del Interior y el subsecretario, parlamentarios y el mismo alcalde Carter insistiendo con el tema del estado de excepción, en el Congreso planteando también que el gobierno debiera excluir al Frente Amplio y al Partido Comunista de la discusión de seguridad. Y uno escucha estas declaraciones que son bastante irracionales, porque los puntos de vista divergentes son totalmente legítimos, pero cuando uno escucha estas declaraciones, cuando un sector político se planta en contra de una iniciativa que yo estoy segura que algunos de ellos ni siquiera leyeron el proyecto de uso de la fuerza, ahí uno dice, ¿cómo se puede avanzar en una agenda de seguridad robusta, seria, responsable, en un contexto como en el que estamos? Y esto lo vinculo con el punto anterior, porque hay una derecha, y no una derecha extrema, sino que incluso una centro derecha, que es la que está planteando hoy día, por ejemplo, el tema del estado de excepción en la región metropolitana, tironeada también por el Partido Republicano y con una mirada cortoplacista y también electoralista, por así decirlo, ¿no? Mirando la elección del 7 de mayo, cómo podrían ahí sacar alguna ventaja. Y ahí, Natalie y luego Octavio, pedirles una reflexión, ¿no? del momento político en el que estamos, que a ratos parece de locos, la verdad. Déjame agregar una. Sí, por de favor. Los últimos 4 ataques a Carabineros, uno ocurrió en Concepción, otro en Quilpué, el último a las 2 de la tarde. Y entonces, ¿cómo llegamos a que la solución es estado de excepción en la región metropolitana? Bueno, en fin, Natalie. En la misma línea tuya, yo creo que acá hay una falta de criterio para discutir este tema, que este tema requiere de una discusión de la alta política, ¿no? Y eso, entiéndase de que no excluyendo, ¿no? Con la exclusión, pero sin duda que haya altura de mira y una discusión que efectivamente sea una discusión tangible y una discusión de Estado. Y no sirve la discusión de la disputa pequeña y con algunos que notoriamente un propósito particular, ¿no? Y que legítimamente lo pueden tener, pero creo que no es el escenario para realizarlo, ¿no? Entonces, con lo que tú decías bien, Patricio, ahí, claro, la solicitud que se está, ¿no? Desde una perspectiva muy centralizadora, no es lo que efectivamente o no tiene sentido en razón a lo que está pasando en la realidad. Se está generando una realidad que se discute nadie puede dudar que los delitos de alta connotación están aumentando, yo creo que eso es indiscutible, pero tampoco podemos desmentir que existe un grado importante de sensacionalismo en términos en materia de seguridad. Yo quiero ser en esto súper responsable en lo que voy a decir y que no se malinterprete, pero hoy día tengamos a carabineros que han fallecido y que efectivamente lamentamos la situación de carabineros porque nadie quiere que una vida y una vida tiene una historia, etc. Pero también está dentro del margen, ¿no? De las posibilidades que puede suceder con carabineros, ¿no? En una situación de enfrentamiento, lo mismo que bomberos, que pueda tener un accidente en un incendio, etcétera. Está dentro del margen de lo que pueda suceder a carabinero, que eso en ningún caso se puede minimizar. Pero sí creo que hay una autorización por parte de un sector, por parte de carabineros. Yo no he escuchado el debate. Bueno, tenemos que recuperar teníamos allá a Natalie, vamos a tratar de recuperar el contacto con ella.
Y efectivamente, bueno, nos encontramos, Monse, con una situación donde parece ser muy extraño tratar de recuperar una cierta gordura en el debate. Y tiene que ver también con un artículo que nosotros publicábamos ayer de nuestro colega María Luisa Cisternas, donde se le pedía al gobierno que tuviera una posición muy clara o más clara sobre el tema. Uno puede llegar a entender que el asedio sobre el gobierno se ha vuelto tal que se hace una necesidad de maniobrar, ¿ah? Pero bueno, cuando... Dentro de la agenda, no sé si... Ahí tenemos a Natalie. Sí, ahí estamos. Natalie, la palabra es tuya. Ya, no sé qué estaba hablando. Los últimos 2 minutos, no te escuchamos. Ya. Bueno, en resumidas cuentas, es un debate que requiere de discusión, de una mirada de Estado, no del pequeñismo político, del aprovechamiento como tal, sino que se requiere en este caso también de que las partes que en este caso están pensando Chile a largo plazo también discutan seriamente la institución, ¿no? Carabineros que tenga un aumento en su remuneración, profesionalismo, profesionalizar Carabineros, perdón, y efectivamente también abordar los temas que son internos de Carabineros, que creo que son necesarios. Hoy día no hay que... Estamos teniendo algunos problemas con la conexión, vamos a ver si los podemos recuperar. Bueno, lo que yo les contaba, había un artículo del diario electrónico, que está publicado en nuestro diario electrónico de nuestra colega Monserrate María Luisa Cisternas, donde ella planteaba precisamente eso, ¿no? Yo lo que decía antes de que retomáramos con Natalie era que había efectivamente una necesidad del gobierno de maniobrar frente a un escenario de mucho asedio, pero que también lleva equívocos las palabras de la ministra, que no son demasiado claras respecto al criterio de Valencia, que es un criterio respecto al cual la misma Corte Suprema ha hecho sus prevenciones, misma cosa respecto al estado de excepción en la región metropolitana, que no creo estar demasiado equivocado si digo que, analizado en la frialdad del puro sentido común, no guarda ninguna relación con las características del problema, pero que sin embargo prolifera entre autoridades y dirigentes de distinta índole. Y todo eso, bueno, termina llevándonos a este escenario de una irracionalidad en el debate público, que, como yo decía más temprano, nos puede ir conduciendo a una deriva muy peligrosa, porque cuando la gente está asustada, así como cuando los niños están asustados, Monse, a propósito de lo que hablábamos ahí entre medio de la pausa, parece que ninguna medida para contenerlo es suficiente. Entonces, apliquemos más medidas de seguridad, pero sin que necesariamente eso termine traduciéndose en una mejoría del problema. O sea, tú tratas de llevar políticas hacia la contención de un problema que es más bien emocional, pero que no puede ser resuelto en ese plano. Sí, bueno, y el oficialismo tiene un desafío importante, lo decía hace un rato en entrevista contigo Hugo Herrera, respecto de la falta de una línea política, de un relato, han dicho algunos, que en el tema de seguridad no se ha visto. O sea, la acción y los anuncios del Ejecutivo han sido ambiguos, uno no sabe tampoco qué esperar. Más allá de que se entiende que el contexto es complejo y que el gobierno está asediado mediáticamente también, pero se echa de menos eso, una línea, que uno sepa ya a qué atenerse, cuáles son los márgenes en los que se mueve el gobierno, cuáles son las líneas rojas, por ejemplo, ¿no? Y eso no está muy definido. Y si es algo que uno veía, por ejemplo, en gobiernos anteriores, como del presidente Piñera, uno sabía que el presidente tenía una línea y que se movió mucho después del estallido por razones obvias, pero había una línea que estaba fijada por él mismo, por la roulette también, que se criticó mucho, pero había un relato, ¿no? Cosa que en este gobierno no existe. Sí, en el tema de la seguridad pública es muy notorio, ¿no? En fin, un día parece ser que la misión es contener a Prodignidad, otro día atender a las posiciones de la derecha, en fin. Bueno, vamos a dejar el panel hasta acá. Vamos a agradecerle a Natalie Campuzano y a Octavio Avendaño por esta conversación. Les mandamos un abrazo, ya vamos a estar próximamente con ustedes nuevamente. Y con Montserrat vamos a una breve pausa. A la vuelta ya está con ustedes Claudio Medrano para seguir con las conversaciones en este radioanálisis de día jueves.
Este jueves 13 de abril, a partir de las 19:30 horas en punto, Lado Tría, donde se mezclan ritmos y estilos como el bolero, la salsa, la cumbia y el huayno. Ya lo saben, este jueves 13 de abril a las 19:30 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, y con transmisión en directo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Entradas a la venta en contacto@laya.cl.